para otro examen. Entonces, para el próximo examen parcial. Entonces, no va a entrar hoy, no va a entrar en la próxima semana para que ustedes lo tengan claro. Entonces, estoy verificando otra. Sí, ahí está otro su compañero manifestando sobre esta pregunta que nos dio un poco de confusión, la número 2. Entonces, de todos modos la vamos a verificar. ¿Oyeron? Entonces les estaba contando, me voy a tomar este momento para contarles un poquito alguna opción que podemos tener. Yo sé que hay muchas dudas, sé que esta situación de estar en estas plataformas a veces nos da un poquito de problema por el internet, por el lugar donde estamos, porque a veces nos conectamos en el teléfono. Yo he tenido muy mala experiencia conectándome en el teléfono, porque también recibo algunos cursos y no, es un poquito complicado en el teléfono. El teléfono no es como estar uno en su computadora y poder ver pues todas las pestañas o toda la información que nos da la pantalla. Sin embargo, respondiéndole al compañero que me decía que las clases pues fueran más interactivas, yo quisiera proponerles que cada clase, digamos que hoy miramos esta clase, me gustaría que si ustedes tienen dudas, me las escriban al correo y la siguiente clase vamos a tomar una media hora o unos 20 minutos, depende cuánto podamos tomar de ese tiempo, y las vamos a ir resolviendo, porque sí es bastante información la que ustedes pues se necesita cubrir, es bastante. 1 hora y media no nos alcanza. Necesitaríamos más tiempo para ver la cantidad de temas que se tienen que ir viendo. Entonces, yo propongo que las dudas que tengamos, por ejemplo, de esta clase, la clase de hoy, la próxima semana respondemos esas dudas, o si necesitamos más información, que ustedes lo puedan manifestar, pero sí agradezco que me escriban al correo sus dudas bien claras para poderlas desarrollar la próxima clase. Entonces, de esa manera vamos a nosotros poder tener pues más comunicación, solventar preguntas. También me gustaría saber si a raíz, hoy que desarrollaron su primer parcial, pues también ya me manifestaron de esta pregunta que nos dio un poquito de confusión. Y si tienen otras, por favor, escríbanmelas, manifiéstenlas y las vamos a ir resolviendo, porque esta etapa en la que ustedes están no se trata de solo responder el examen y ya gané. No, aquí se trata de que esos conocimientos que ustedes vayan obteniendo se vayan quedando ahí sí que para toda nuestra vida profesional, porque es lo que vamos a vivir todos los días. Entonces, deseo que ustedes también pongan mucho de su parte. Ustedes tienen su temario. Yo me rijo también al desarrollo de los temas de la universidad, y deseo poder brindarles aún más información para que ustedes, esta información, pues como les digo, es información que a nosotros nos sirve para toda nuestra vida. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. Espero que, como les digo, si tienen dudas, escríbanmelas y la próxima semana las vamos a resolver. Y si ahorita tienen alguna duda respecto al examen, por favor también escríbanmelo en el correo, y antes de terminar la clase yo voy a revisar, y así vamos revisando esa parte donde tenemos que pues darles más información o mejorar esa parte que digamos en algún momento no se formuló bien la pregunta o no estaba clara. Entonces, para que tengamos esa información completa y no tengamos confusión, por favor. También aquí me están informando que su examen dura 60 minutos.
Bueno, entonces espero que ya varios de los compañeros que no estaban, porque también había una confusión ahí en horarios, tengan ya estén por acá. Ahorita tengo que hay 34 personas conectadas. No tengo el total de alumnos que están en este curso, pero espero que la mayoría pues ya esté por acá. Entonces vamos a presentar la clase que tenemos para hoy. Yo creo que ya lo pueden ver en pantalla. Sí, ya está ahí la presentación. Voy a agrandarla un poquito aquí porque fíjense que cuando pongo toda la pantalla de la presentación, no sé por qué se pone como oscuro, entonces voy a agrandarlas aquí un poquito. Entonces, estamos en la semana número 7, como ya les mencioné, los temas que veamos hoy entran hasta el segundo parcial, hasta la clase número 5, están ya los exámenes ya hechos, entonces para que lo podamos tener. Y el tema que tenemos para hoy es integración de cargas gravitacionales. Ya en las clases anteriores, pues hemos visto los temas de las cargas, de los tipos de cargas que actúan en nuestras estructuras, no solo el tipo de cargas, sino que los esfuerzos a los que son sometidas las estructuras y por lo tanto estas estructuras tienen que ser analizadas. Como objetivo de la clase tenemos adquirir los criterios para la integración de cargas gravitacionales en una estructura. La semana pasada, que fue la clase número 5, pudimos tener el conocimiento de realizar los predimensionamientos de nuestras estructuras, de la losa, de las columnas y de las vigas. Quiero que quede claro que cuando estamos hablando del predimensionamiento de las estructuras, nosotros estamos haciendo una propuesta, ¿verdad? O sea, estamos en base a la luz que tengamos de la separación de columna con columna de nuestras vigas, de la luz que tengan nuestras vigas, pues nosotros hacemos un predimensionamiento en base a la viga. Sin embargo, no hay un análisis de acero, ¿verdad? Pero con la longitud, con la luz efectiva de nuestra viga, nosotros podemos tener el peralte y podemos tener la base como un predimensionamiento, como algo previo para poder nosotros ya tener la idea de qué tipo de más o menos la sección de viga que vamos a utilizar en una edificación, la cual luego pues tiene que ser sometida a los análisis correspondientes. También, para hacer un resumen, realizamos predimensionamiento de una columna, de vigas tipo 1 y de vigas tipo 2, le voy a poner yo, como son las primarias tipo 1 y las secundarias tipo 2. También analizamos donde tenemos las columnas de sección más grande, ¿verdad? Y que siempre pues las tenemos en el primer nivel, porque el primer nivel es el nivel que va a soportar todos los demás niveles, y en el predimensionamiento de las columnas, pues estamos sujetos a la altura de nuestra columna y también a la esbeltez. Entonces, y también las losas, analizamos las losas para poder saber el espesor de la misma, según áreas críticas, según luz en X y la luz que tenemos en Y. Entonces, hoy vamos a continuar analizando ese tipo de estructuras que
vimos la semana pasada. Y por acá tenemos, como para que no nos perdamos de la línea, el análisis de las cargas gravitacionales. Es un procedimiento que permite conocer las cargas que se ejercen sobre los distintos elementos estructurales que integran la construcción debido a su funcionamiento. Es decir, las cargas vivas y muertas que en ella actúan durante la operación usual del edificio. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas cargas son las cargas vivas y las cargas muertas. Pero también acá tenemos que esto se integra en la construcción debido a su funcionamiento. Por eso es importante que nosotros pues ya hayamos conocido este tipo de, no solo las cargas, sino los esfuerzos también. Tenemos acá, porque en la integración de cargas tenemos también la carga muerta, como nosotros ya lo vimos anteriormente. Tanto tenemos cargas vivas, el uso de nuestro edificio, como también tenemos las cargas muertas, que es el propio peso de nuestro edificio. Y entre el propio peso de nuestro edificio también se analiza la resistencia del concreto. Entonces acá tenemos que el hormigón o concreto convencional normalmente usado en pavimentos, edificios y otras estructuras tiene un peso específico que está compuesto de densidad, peso volumétrico y masa unitaria, que varía de 2.200 hasta 2.400 kilogramos metro cúbico. Ustedes ya han analizado y han visto estas densidades que podemos trabajar en el concreto desde 2.200 hasta 2.400 kilogramos metro cúbico. También de otra forma que nosotros podemos encontrar esta información, o podemos ubicar el peso específico del concreto. Ahí podemos observar que lo tenemos también desde 137 hasta 100 libras pie cúbico. En algunas ocasiones ustedes van a tener acceso a ver la información en kilogramo metro cúbico o libra pie cúbico. Entonces, es importante que esta información la tengamos clara. El peso específico del concreto más común van a ver ustedes siempre 2.400 kilogramos metro cúbico, pero podemos utilizarlo desde 2.200 hasta 2.400. Y si está manifestado en libras pies, desde 137 hasta 150 libras pie cúbico. Otra cosa importante, acá yo les quiero mostrar la capacidad de cargas del suelo. Ustedes han escuchado que para hacer nuestros análisis pues necesitamos conocer por medio de los estudios de suelos la capacidad de nuestro terreno. Y este va a ser manifestado también, acá podemos ver, en toneladas metro cuadrado. Y aquí tenemos algunas especificaciones del tipo de suelo. Entonces acá pueden ver ustedes varias capacidades. Depende qué suelo en qué suelo nosotros encontremos en el terreno donde vamos a trabajar. Es bien importante saber que por experiencia ha sucedido de que hacemos un análisis, que les digo, en un terreno que tiene, pongámosle 200 metros cuadrados. Y en uno de los extremos hacemos un estudio de suelos. Resulta que ese suelo, pongámosle que está en el lado norte, y el suelo que está en el lado sur,
tiene cambios. No, a veces no es el mismo suelo. Así como a veces puede ser el mismo suelo en distancias tan cortas, nos puede cambiar el tipo de suelo que tengamos. Entonces es importante que dependiendo en qué tipo de construcción se esté trabajando, pues hacer los análisis de suelos completos, porque a veces sí podemos sacar solo valor soporte sin hacer el análisis de granulometría, de plasticidad, y es importante tener toda esta información para los trabajos que se vayan a estar desarrollando. Entonces, la capacidad de carga de nuestro suelo va a estar manifestado en toneladas. Entonces, tenemos que un suelo de una capacidad alta podría comenzar desde 29 toneladas, cuando nosotros en los estudios encontramos, por ejemplo, ahorita yo estoy revisando unos estudios para unas lotificaciones. En esas lotificaciones se van a hacer pozos de absorción, se va a pavimentar, y para los pozos de absorción se tienen que hacer otros análisis, análisis de infiltración y del tipo de suelo que tenemos ahí, ¿verdad? Si es con el análisis de infiltración, pues vemos la capacidad del suelo de absorber agua, porque hay suelos, dependiendo qué tipo de arcillas y arenas y gravas encontremos, no son capaces de que el agua sea infiltrada, sino más bien puede ocasionar muchos problemas, ¿verdad? Pero cuando nosotros miramos un valor soporte 29.3, por ejemplo, el valor soporte de nuestro suelo es alto, y no digamos 39, 58, 78. Si tenemos un valor soporte de 4.9, eso es demasiado bajo. 9.8 estamos demasiado bajo, o estamos en el límite. Y 19.5, pues tenemos un suelo apropiado, dependiendo qué estructura vayamos a desarrollar. Acá tenemos una fuente. Busquemos esta fuente para que podamos tener más información respecto a lo que son este tipo de arcillas y de arenas y el valor soporte de los suelos. También tenemos, recuerdan que hemos estado viendo nuestras cargas vivas, el uso que va a tener los edificios. Acá tenemos unas tablas. Estas tablas las encuentran en el ACI. Y acá podemos ver cuando nosotros ya estemos aplicando nuestras cargas, ya estemos haciendo ese análisis de las cargas en nuestras estructuras, vamos a tener aquí una tabla del tipo de ocupación o de uso que le vayamos a dar al edificio. Entonces, pues tenemos algunas más comunes, se puede decir, pero en realidad acá hay una tabla con bastante información que nos va a permitir saber el uso del edificio para el que estemos diseñando. Más adelante vamos a ver cuáles son, hay una clasificación de las estructuras. Tenemos estructuras importantes. Entre ellas podemos mencionar la forma de diseño. Por ejemplo, vamos a hablar de un hospital. Vamos a hablar de edificios de gobierno. Esos entran como una de las estructuras importantes, sobresalientes, de las cuales se tienen que, estas estructuras se diseñan con un factor de seguridad alto, porque se desea o están diseñadas para que cuando haya alguna catástrofe, un terremoto, no hablo de sismos, ¿verdad?, sino de un terremoto. Un terremoto puede actuar en diferentes formas y ya lo hemos visto, ¿verdad?, que la carga lateral que un sismo fuerte o un terremoto vaya a causar a nuestros edificios, pues va a ser la más grave. Sin embargo, hay edificaciones importantes que se diseñan con los códigos más altos de seguridad en la construcción, como les mencionaba, como son los hospitales. ¿Por qué? Porque va en esas áreas donde
pues están ocupados, ¿verdad? Por todas las personas que están en ese momento o que van a estar internadas y en ese momento ocurra pues un siniestro, estas edificaciones tienen que estar preparadas para soportar esos fuertes sismos o hasta un terremoto, ¿verdad? No se puede garantizar que van a quedar paradas, pero sí se diseñan con esa seguridad para que puedan soportar. Entonces, esta tabla, como pueden ver acá ustedes, entre las más comunes que conocemos, ¿verdad? Vivienda, oficinas, hospitales y encamamientos y habitaciones, hospitales, servicios médicos y laboratorios. Tenemos los hoteles. Los hoteles no tienen acá. Tenemos también servicios y áreas públicas, escaleras públicas, balcones, cornisas, o sea, todo esto, todos estos kilogramos metro cuadrado que estamos viendo en esta tabla, si su estructura los va a tener, nosotros tenemos que integrarla en el análisis. Tenemos acá también salones de reuniones, con asientos y sin asientos, escenarios y circulaciones. Esta tabla está un poquito larga, pero les voy a dejar ahí donde la pueden encontrar para que ustedes la tengan. Sino también parte de la información que yo les quiero compartir, pues es todo esto porque a ustedes les va a servir. Entonces, a eso mismo, por eso quiero que ustedes también manifiesten sus dudas. Si desean que ampliemos otro tema, entonces lo vamos a hacer, ¿verdad? Conforme tengamos también nuestro temario. Y pues acá podemos ver esta tabla, que tenemos instalaciones deportivas públicas. Tenemos acá también la carga que tiene cada una de estas. Tenemos aulas de escuelas, bibliotecas, áreas de lectura, depósitos de libro, almacenes, minoristas, mayoristas, estacionamientos y garage. Aquí podemos verlo. Por ejemplo, cuando vayamos a construir un segundo nivel que va a ser dedicado a un parqueo, ¿qué va a pasar ahí? Tenemos que reforzar esas áreas de carga. Tenemos que ver cuántos carros vamos a tener, cuánto peso por tonelada, cuántas toneladas va a pesar un vehículo, qué es, o sea, todos esos criterios los tenemos que ir viendo dependiendo qué es lo que vamos a trabajar. Entonces, estas tablas, ahí pueden tomar un pantallazo para tenerlo en sus apuntes, porque pues varias de estas seguro van a entrar en sus exámenes. Entonces es importante que vayamos apuntando. A veces solo escuchamos la clase y no escribimos nada y confiamos mucho en nuestra mente y claro que somos capaces, pero es necesario tener apuntes. Si no, tenemos que regresar a ver el video que es largo, ¿verdad? No es tan corto. Aquí también tenemos para las cargas vivas, para las bodegas livianas y también bodegas pesadas. Yo les mencionaba la otra vez que ya hay edificios hasta de 8 niveles que están siendo utilizados totalmente para bodegas. Para cubiertas, aquí tenemos también la carga de las cubiertas. Techos inclinados de más de un 20%. Entonces aquí podemos ver eso. Aquí tenemos la fuente para que ustedes lo puedan apuntar también y lo puedan tener en sus anotaciones. Esto está en AGIES del 2002. Y esta norma, la NR2, es importante que la conozcamos y la vayamos viendo. Nosotros vamos a tener una clase de esto, pero más adelante, para que
tengamos esos conocimientos. Ahí pueden tomar la captura de pantalla. Espero que ya hayan podido ahí tomar esa información. Y continuamos acá, porque ahorita ya vamos a hacer un análisis de estas cargas, que son las cargas gravitacionales. Y aquí tenemos una descripción de este procedimiento. El análisis de las cargas gravitacionales es un procedimiento que permite conocer las cargas que se ejercen sobre los distintos elementos estructurales que integran la construcción debido a su funcionamiento. ¿Se dan cuenta? Es bien importante que nosotros conozcamos el funcionamiento de nuestras estructuras, es decir, las cargas vivas y muertas que en ella actúan durante la operación usual del edificio. ¿Por qué es tan importante? Porque después de que se construye el edificio entra en operación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya nosotros lo ocupamos como oficinas, lo ocupamos como apartamentos, lo ocupamos como salones de reuniones, como bodegas. Entonces, y va a tener un uso continuo por muchos años, ¿verdad? Entonces, es importante que, por eso es tan importante que conozcamos esta parte. Ahí pueden tomar un pantallazo también para que lo tengamos ahí clarito. Y bueno, las cargas en una estructura van a ser de dos tipos. Cargas verticales, que van a ser las cargas gravitacionales, y va a tener cargas horizontales, que van a ser cargas producidas por efectos de sismos. Acá podemos observar del lado izquierdo, en la diapositiva, tenemos la planta de la estructura y pues es la configuración que trabajamos en la semana pasada, ¿verdad? Que estamos agarrando el mismo modelo. Para la integración de cargas, vimos en la semana anterior que se va a componer básicamente de dos tipos de cargas vivas y cargas muertas. Aquí en el lado derecho, donde yo estoy tocando con el cursor, podemos observar esta integración de estas dos cargas, que son las cargas vivas y las cargas muertas, como lo hemos venido repitiendo. Directamente, nuestras cargas muertas las hemos conocido como el peso propio de la estructura. Y acá tenemos, como les digo, depende con qué materiales estemos trabajando, las vamos a integrar. En este caso tenemos el peso del concreto. Anteriormente ya vimos las densidades y cómo están los elementos del concreto. Entonces acá tenemos peso del concreto, 2.400 kilogramos metro cúbico. Recuerdan también que nosotros estamos aplicando una sobrecarga en esta edificación. Hemos visto anteriormente que la sobrecarga es debido a todo el peso extra que las personas le ponen, ya sea una vivienda, una bodega, edificio de apartamentos. Pusimos como ejemplo que en estas áreas, en alguna área de este edificio, pues se coloque un tanque un tinaco, ¿verdad? Para guardar para conservar para captación de agua y poder tener esas reservas de agua. Esa no es ninguna duda que
que se haga, sí se hace. Aparte de eso, pues en las sobrecargas se le colocan más elementos a las terrazas, más alguna situación, ya sean cargas vivas o a veces cargas muertas que se hacen otro tipo de construcciones, ¿verdad? Pero acá podemos observar que en carga muerta de sobrecarga estamos colocando 125 kilogramos metro cuadrado y el peso del concreto 2.400 kilogramos metro cúbico. También tenemos acá en las cargas vivas en techo 100 kilogramos metro cuadrado y entre piso 200 kilogramos metro cuadrado. Aquí hay un cambio, y si ustedes se dan cuenta, porque en el techo tenemos 100 kilogramos metro cuadrado y en el entrepiso 200 kilogramos metro cuadrado. Si nosotros recordamos, cuando hablamos de entrepisos es porque vamos a tener otros niveles más en nuestro edificio, y en nuestro techo pues va a ser nuestro techo final, donde se espera pues ya no tenga acceso a cargas, ¿verdad? A más cargas, sino que se quede como un techo final. Y para ello, haciendo este análisis de cargas muertas y cargas vivas, debemos determinar ciertos criterios. Primero iniciamos con el peso del concreto. Como ya lo vimos ahorita, tenemos ahí el peso del concreto de 2.400 kilogramos metro cúbico, que esto está en el sistema internacional. Y consideraremos una sobrecarga como un factor de seguridad, ya que muchas veces se tiende a colocar ciertos equipos o ciertos muebles que tienen un peso adicional al que consideramos inicialmente, es para poder nosotros considerar esa sobrecarga. Y por eso aquí en este ejemplo vamos a considerar esta sobrecarga de 125 kilogramos metro cuadrado. Aquí les explicaba que en la carga viva vamos a considerar estos dos tipos que ya les expliqué. Y se van a tomar estos criterios. Y se va a considerar dos tipos de carga viva, donde podemos tomar el criterio en que la losa que tienen acceso van a ser, en este caso, un entrepiso, porque van a haber más niveles. Y que esta estructura en este caso, esta estructura es de 2 niveles. Y esta losa va a tener los 200 kilogramos, este entrepiso va a tener los 200 kilogramos sobre metro cuadrado. Y el techo lo vamos a dejar sin acceso, donde se va a considerar los 100 kilogramos sobre metro cuadrado. Podemos manejar este criterio cuando tenemos acceso de 200 y cuando no tenemos acceso de 100, y que eso sería lo que se espera. Eso sería lo que se espera, ¿verdad? Que no tenga acceso. De hecho, a todos los proyectos pues se les desarrollan sus especificaciones técnicas, no solo de materiales y de construcción, sino también de uso del edificio. Entonces, cuando ustedes estén desarrollando cualquier proyecto, cualquier análisis que estén haciendo y ya se esté pues realizando el expediente completo del proyecto, las especificaciones técnicas son muy importantes. Como les digo, no solo de materiales, sino ahí integramos especificaciones de materiales, especificaciones en la construcción, cómo tienen que construir, con qué parámetros tienen que cumplir, y también el uso del edificio, porque si cambian el uso del edificio de lo que se diseñó, entonces ahí ya empiezan los problemas. Van a empezar los problemas totalmente.
Entonces acá nos vamos a centrar en los ejes críticos. En esta estructura, nuestros ejes críticos van a ser los ejes centrales. Acá pueden observar ustedes en esta elipse que tenemos acá, color rojo. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Estábamos analizando los apoyos y estábamos analizando el peralte de nuestra losa. Y pues estábamos ahí viendo estos puntos críticos que tenemos. Entonces es importante que los tomemos en cuenta. Y ahí donde está nuestra elipse, nosotros podemos observar nuestros puntos críticos, que es en la parte central, del edificio. Un compañero me preguntaba por qué son puntos críticos, ¿verdad? Porque siempre las fallas en nuestras losas se van a dar en el centro. Y tenemos ahí, no podemos observar que en esta parte donde tenemos nuestras vigas secundarias, como lo vimos la semana pasada, pues no tenemos apoyos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nuestras estructuras se convierten en críticos, esos puntos se convierten en críticos. En esta estructura, nuestros ejes críticos van a ser los ejes centrales, ya que van a ser ellos quienes van a soportar el mayor peso de la estructura. Como podemos ver, el eje C, pues vamos a tener área tributaria tanto del eje B como del eje D. Ahí podemos observar los ejes que están siendo intervenidos. Eje D, eje C, eje 2 en la X. Y en la Y tenemos estos. Entonces, es totalmente diferente al eje A. Por ejemplo, que en el eje A únicamente vamos a tener el área tributaria de la mitad de la parte del eje B. De igual forma, vamos a considerar como eje crítico en Y el eje número 2. Aquí lo podemos observar. Que podemos ver que tiene área tributaria del eje 3 y del eje 1. Ahí lo podemos ver. Pues el eje 1 y el eje 3 no tienen la misma área tributaria que va a tener el eje 2. Y el eje 2 prácticamente va a tener el doble del área tributaria. Entonces ahorita vamos a ir viendo este análisis de estas áreas tributarias. Entonces aquí, a continuación, vamos a integrar las cargas distribuidas que se van a mostrar en modelos matemáticos que fueron tomados de acuerdo a los valores descritos en el AGIES. Y aquí tenemos que tener claro qué es el AGIES, ¿verdad? Que es la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Entonces es importante que sepamos nosotros de dónde vamos a sacar la información, así como la RND3 y la RND1, que son las normas de seguridad estructural que tiene la CONRED. Yo los invito a que puedan bajar esas normas estructurales también y ustedes las puedan ver, porque estas normas se basan en el AGIES y ya no, digamos que son parte de nuestro reglamento,
los reglamentos los tienen las municipalidades en todos los departamentos y estas normas de seguridad estructural se tienen que integrar en todos los permisos que tenemos que solicitar para las construcciones. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que CELAGIES, nuevamente, es la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Y es importante que conozcamos y tengamos el acceso a bajar esa información que está en la página de la CONRED, las normas de seguridad estructural, la RN1 y la RND3. Y para esto pues se va a utilizar el procedimiento. En la diapositiva anterior vimos la planta y en esta diapositiva estamos viendo la elevación de la estructura. Vamos a manejar parte del primer nivel en una altura de 4.30 metros. Y para el segundo nivel, aquí lo podemos observar, creo que se ve un poquito opaco, pero acá tenemos los 4.30 de altura y en el segundo nivel tenemos 3 metros de altura. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos diferencias de niveles. Por lo tanto, como vimos la semana pasada cuando hicimos un predimensionamiento de la columna, ese predimensionamiento nos dio una sección de columna para el primer nivel y una sección de columna para el segundo nivel. Pero vamos a tener acá esta altura de 4.3 metros y para el segundo nivel la de 3 metros. Y vamos a colocar una viga conectora. ¿Se recuerdan de que también vimos por qué, verdad? Colocamos esta viga conectora. Esta viga conectora va a estar a 1 metro de la cimentación. Esto para que el primer nivel, esta viga conectora prácticamente la estamos colocando para que nos acorte la altura de nuestras columnas, porque si no, en lugar de tener 4.30, entonces esta altura sería de 5.3 metros. Ya que pues vamos a ver más adelante, vamos a ver lo que es más adelante en otro tema, la deriva. Porque acá ya de este análisis que ustedes ven acá, pues ya se hicieron los análisis correspondientes, aparte del predimensionamiento, pues ya se analizaron. Previo a que esta estructura, pues cuando hicimos los predimensionamientos, teníamos una sección tanto de columna como una sección de viga. Pero ya haciendo los análisis, esta estructura no chequeaba con los análisis según el predimensionamiento que se le hizo. Esto puede suceder. Por eso es que el predimensionamiento solo nos va a servir para tener una base, pero cuando ya se analizan los aceros, ya se analizan cómo podemos bajar alturas, aumentamos concreto, aumentamos peralte, aumentamos sección y bajamos acero, o bajamos secciones y aumentamos acero. Entonces esos son los análisis que se van haciendo para poder tener esa esbeltez que se necesita en las estructuras. Y esto nos permite reducir las secciones y poder contar con esa seguridad que necesitan nuestras estructuras. Y por esa causa es que tenemos esta columna conectora, que en este caso pues es un caso típico, particular de este ejemplo, ¿verdad? Que tiene esa viga conectora que nos está sirviendo para bajar las secciones de la altura de nuestra columna. Y como se recuerdan, cuando hicimos el predimensionamiento de las columnas, se basa totalmente a la altura. Entonces, si tuviéramos una altura más, aunque sea 50 o 30 centímetros más, nos va a pedir que nuestra sección de columna sea más grande. Entonces, ahí es donde nosotros ya vamos analizando cómo vamos ahí sí que bajarle costos a nuestras
estructuras. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces aquí podemos observar en esta diapositiva que vamos a hacer la integración, integrar las cargas distribuidas que se van a mostrar en estas columnas, ¿verdad? Y podemos observar acá en el eje, para este ejemplo, en el eje X, la viga conectora va a ser de 0.25 por 0.35 centímetros en el nivel 1. Va a ser de 0.30 por 0.60 en el nivel 2. Y aquí lo podemos observar. Nuestra viga conectora de 0.25 por 0.35. Nuestro primer nivel de 0.30 por 0.60. Y nuestro segundo nivel de 0.30 metros por 0.40 metros. Aquí ya podemos observar la diferencia que tenemos de nuestras secciones. Podemos observar aquí la diferencia para nuestro primer nivel y para nuestro segundo nivel. Y aquí podemos observar que la semana pasada vimos este predimensionamiento y como su nombre lo dice, es un predimensionamiento previo. Y pues a este ejemplo ya se le hizo los análisis, como les estaba diciendo, con las dimensiones del predimensionamiento no nos chequeó. No nos chequeó ciertas condiciones que van a ir variando y se van a ir viendo más adelante. Y por eso es que ustedes deben tener ese predimensionamiento, pero saber que se le tiene que hacer el análisis correspondiente, porque si se dan cuenta, pues aquí cambió. Ahí revisan ustedes la presentación pasada con esta clase para que podamos ver qué tanto cambiaron nuestras estructuras. Y aquí ya podemos observar en el eje Y, la viga conectora va a seguir siendo la misma, que es esta misma, en el eje Y. Aquí estamos hablando del primer nivel, que es de 25 por 35. En el nivel 1 va a ser de 0.30 por 0.40. En el nivel 2 va a ser una viga cuadrada de 0.25 por 0.25. Y aquí tómenle captura a esta información para que la puedan tener en sus apuntes. Aquí podemos observar una sección de la losa. Vimos la semana pasada, que fue la clase número 5, pudimos tener una losa con un espesor mínimo de 0.09 centímetros. Y se recuerdan que por eso decimos que es mínimo, porque este es un espesor que nos lo dice la norma. Entonces no podemos tener una losa armada, como vemos aquí, menos de 0.09 centímetros. Entonces se dieron cuenta que la semana pasada, cuando estábamos haciendo el predimensionamiento, nos había salido creo que 0.075. Entonces lo aproximamos a este espesor mínimo. Y acá podemos ver también esta sección de una losa. Pues cuando veamos diseños de losas, vamos a ver que la losa tiene 3 tipos de armadura. Y ya lo hemos visto en 2 clases, recuerdo. Tenemos el bastón, como en otra imagen lo vimos tal vez un poquito más claro. Los bastones
recuérdense que los bastones van a 1/4 de la luz que tenemos y va a 1/4 de la luz que tenemos de esta viga hacia esta viga, no de esta hasta la que está acá. Y las tensiones van a L5, van divididos a 5 de la luz que tenemos en de esta viga a esta. Y podemos ver acá nuestro riel. Entonces aquí muy claro tenemos el riel, la tensión y el bastón. Y ahí lo podemos observar. También tengan esa información, tengan esos datos para que no se les vaya a escapar. Tómenle una captura. Y aquí en esta podemos observar las columnas. Revisen ustedes también qué tanto nos cambiaron las columnas. Solo vamos a revisar. Estoy revisando el correo para ver si tenemos aquí algunas dudas. Y tengo 2 personas que me hablaron. Solo me permiten un momento, así si puedo resolver algo de una vez lo voy a hacer. Ahorita me acaban de escribir una compañera de ustedes, unas dudas que tiene. Y ella pregunta si las columnas, las vigas, se pueden anclar. O sea, que si podemos tener vigas aunque no tengan apoyo. Y si se pueden poner las vigas conectoras si no tenemos apoyos. Yo les quiero comentar que vamos a regresar solo para contestar esta pregunta rápidamente. Aquí podemos observar claramente que nosotros tenemos vigas principales y todo va a ir a raíz de la luz que tengamos en esa, digamos que la luz que tengamos de este eje 1 a esta viga conectora. Si ustedes se dan cuenta acá, nosotros no tenemos apoyo. ¿Eso qué significa? Que las vigas están entrelazadas. Pero yo aquí no puedo hacer un corte de mi viga. Entonces esta viga va entrelazada con esta viga. O sea que la armadura de los apoyos principales de esta viga van a ser este eje B que tenemos aquí y el eje 2. Sí podemos tener conexiones de viga con viga. Aquí lo podemos ver claramente. Sí las podemos tener, aunque no tengan una columna. Si se dan cuenta de este lado también, que estamos acá en el perímetro, no tenemos apoyo vertical. O sea que todo esto se nos va sin apoyos. Por eso es que acá tenemos una sección de vigas principales y una sección de vigas
secundarias, y aquí lo podemos observar claramente. Lo que sí vamos a hacer, vamos a tener un ejemplo de esto. También tenemos los peraltes, ¿verdad? Los peraltes de las losas que en algún momento nos van a cambiar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que un mínimo para la losa, o sea, no podemos tener en una losa armada cuando lleva tensiones, bastones y riel, que tienen que tener una separación entre ellos. No podemos tener un espesor mínimo de 9 centímetros, porque entonces nos quedaría expuesto el hierro. Y si nosotros no tenemos las distancias correctas entre riel, bastón y tensión, entonces vamos a tener una estructura que tampoco va a ser funcional. Pero ¿qué pasa si la luz que tenemos de nuestra losa nos va a dar más de 9 centímetros? Entonces eso, lo que pasa, nosotros podemos tener una losa hasta de 20 centímetros. Lo que sucede es que vamos a tener un exceso de materiales. O sea, si nuestro análisis nos pide un peralte de losa armada de 20 centímetros, ¿qué está sucediendo? Entonces ahí entra el análisis de nosotros. ¿Nos conviene hacer ese tipo de losa o no nos conviene? Ahora, si nosotros, uno de nuestro trabajo o de lo que nosotros tenemos que analizar es que tenemos que tener estructuras que sean capaces de construirse económicamente. En las estructuras también va amarrado a la economía. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una losa que tiene un peralte de 20 centímetros? Saquen ustedes en metros cúbicos cuánto se nos iría de... Vamos a hacer un cálculo así rapidito, solo para ver los metros cúbicos que tendríamos en... Voy a hablar de algo pequeño, de una losa de 4 metros por 4. Vamos a ver que tenemos 16 metros cuadrados y la vamos a poner a 0.20. Nosotros tenemos 3.20 metros cúbicos. 3.20 metros cúbicos. Si hablamos de costo, solo de concreto, aquí no voy a agregar hierro. Entonces, en un área de 4 metros por 4 metros con un peralte, aquí estoy exagerando el peralte, pero solo es para hacer una prueba. De 4, tenemos 16 metros cuadrados. Por 0.20 nos da 3.20 metros cúbicos. 3.20 metros cúbicos. No le voy a hacer promoción a nadie, sino las empresas que se dedican a la preparación del concreto. Pongamos un costo de los que yo he pagado, que me parece muy económico, pero le vamos a poner 1,250. Aunque a 1,200 está el metro cúbico de concreto, arena, piedrín, cemento y un aditivo. Entonces tenemos, pongámosle 1,250 por 3.20, solo en concreto para un área de 4 por 4 cuadrada, solo en concreto vamos a tener 4,000 quetzales. Cuando, si tenemos 16 metros cuadrados por 0.09 centímetros, tenemos 1.44 metros cúbicos. O sea que solo ahí podemos ver cómo se nos está duplicando el costo de nuestra terraza, porque de 3.20 metros cúbicos estamos pasando a 1.44 metros cúbicos. Entonces, si ponemos el concreto, 1.44 por 1,250, tenemos 1,800 menos los 4,000 que nos había dado. Tenemos más 2,200.
cuando bien podemos trabajar con una losa de 0.09. Yo solo les estoy poniendo un ejemplo, no es que así sea, ¿verdad? Pero contestando la pregunta de la compañera, sí podemos tener conexiones entre vigas y vigas, aunque no tengamos apoyos, pero tenemos que hacer los análisis correspondientes para nuestro peralte. Sí podemos tener peraltes más altos de losa según nuestra luz. Nosotros tenemos losas de, como les dije ahorita, el ejemplo, si tenemos una losa de 20 centímetros de concreto, se nos va a hacer muy caro el proyecto. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver si nos conviene trabajar con ese tipo de losa. Depende qué edificio se esté construyendo, porque están las losas nervadas, están las losas acero, que son losas económicas de concreto, ¿verdad? Salen menos, son más ligeras, menos costosas. Está la losa prefabricada también. O sea, tenemos opciones como para poder nosotros escoger algún sistema constructivo, obviamente, que se acople a toda a nuestro diseño y a nuestra estructura, ¿verdad? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a poder tener claro lo que estamos desarrollando. Entonces, vamos a continuar y así vamos a tener si tienen varias dudas, como les digo, escríbanme, yo lo voy a estar chequeando en la semana. Pero sí, si me envían alguna duda o quieren que se amplíe un tema en el que tienen dudas que ya hemos visto, les agradezco que ahí sí que al correo escríbanme hasta el día miércoles para que yo pueda ver y pueda pues ver cuáles son las dudas que ustedes tienen y poderlas aclarar. Entonces sí les voy a agradecer que en esos días me puedan escribir hasta el día miércoles para que yo lo pueda ver también tranquilamente. Entonces estábamos aquí en la presentación 6. Donde yo les decía que pues comparemos, ¿verdad? Cómo quedaron estas columnas ya con los análisis y con el predimensionamiento, cuánto fue que nos cambiaron o cómo nos cambiaron. Entonces aquí las columnas nos quedaron de 45 por 45 en el nivel 1 y de 30 por 30 en el nivel 2. Y aquí podemos hacer reducción de dimensiones de columnas o de secciones a medida que los niveles vayan aumentando. No así al revés, o sea que nosotros sí podemos reducir columnas de nuestros siguientes niveles más, no el primer nivel, ¿verdad? O no podemos colocar una viga, una columna de 45 por 45 en el segundo nivel y de 30 por 30 en el primer nivel, porque estaríamos haciendo pues una mala edificación. Y eso estaría expuesto a cualquier efecto donde puede sufrir cualquier situación, ¿verdad? De circunstancias. Entonces sí podemos hacer eso, pero en el nivel 1 vamos a tener nuestras columnas dimensionadas correctamente con las medidas que nos pida nuestro análisis, y pues los niveles siguientes los vamos a ir pues tratando de reducir las secciones, pero también acuérdense que todo va basado en nuestras alturas. Si ustedes se han dado cuenta, los edificios, cuando entran a un edificio en la capital, por ejemplo, los niveles no son altos. O sea, tal vez la recepción es la primera que sí la vemos con una altura de piso a cielo hasta de 3 metros. En este caso que estamos analizando 4.30, pero no pasan en niveles siguientes no pasa de 2.50. Hay unos que hasta 2.30 tienen, y cuando uno entra se siente así como que oprimido, porque es por lo mismo, porque entre más niveles tengamos o mantenemos a partir del segundo nivel, mantenemos la misma altura y nuestra
nuestra sección de columna pues va a ser repetitiva, que es lo que más usualmente pues se trabaja, ¿verdad? Entonces así lo vamos a ir analizando para poder tener nosotros esas dimensiones correctas de lo que son nuestras columnas. Y entonces aquí, por ejemplo, en el nivel 2 vamos a tener las columnas de 45 por 45. Y las columnas del primer nivel y las columnas del segundo nivel van a estar de 30 por 30. Pero no vamos a poder tener pues una columna en un primer nivel de 20 por 20 y en un segundo nivel de 45 por 45. Y para ahorrar costos, pues se va analizando y se van reduciendo algunas secciones en base a los siguientes niveles. Y como ustedes ya vimos la semana pasada, pues ya es una base la que tenemos para poder hacer nosotros predimensionamientos y poder ir viendo que por lo menos la proyección de nuestras columnas al iniciar ya un proyecto. Y aquí pues ya vimos ese análisis de vigas, losas y columnas. Y se está trabajando con esta misma planta para hacer ese análisis ya integrando las cargas. Y aquí ya podemos observar, quiero que miren aquí aquí sacamos una sección de esta área crítica, como le hemos colocado en este momento. La estamos sacando de acá para poder analizarla. De este tema nos falta todavía pues desarrollar una gran parte de este tema. Estos temas van a estar continuos porque tenemos la próxima semana tienen su examen. Entonces, ya la semana del 28, pues la semana del 4 de septiembre vamos a continuar con este tema. Y este tiene continuación todavía a 2 clases o 3 clases más, porque vamos a estar analizando otros aspectos. Y vamos a estarlos viendo. Ahorita el tiempo se nos fue así muy rápido, todavía nos falta. Pero vamos a tratar de tener la mayor información posible en cada clase. Y lo importante también va a ser sus dudas, manifiéstenlas y así las vamos a poder aclarar. Vamos a terminar esta presentación y luego las demás las vamos a dejar para la próxima semana. Esta información ustedes también ya la tienen en el video, en la información que tenemos en la plataforma. Sin embargo, es necesario que pues la estemos repasando y estemos analizando otros puntos más y prepararse para su examen de estructura la próxima semana. Enfóquense esta semana en eso, porque como les mencionaba, es información que nos va a servir toda la vida profesional. Todos los días lo vamos a tener que vivir y estarlo analizando. Entonces, enfoquémonos, ¿verdad? Para poder desarrollar eso. Va a entrar de la primera clase hasta la quinta clase, tanto de los videos, las preguntas de videos, como lo que hemos hablado en clase. Tenemos generadas 50 preguntas, no sé cuántas les vienen de esas, pero hay que repasar todas las presentaciones para que podamos tener esa información. Y aquí pues se va a iniciar primero con calcular el área tributaria. La falla estructural de una losa se produce a 45 grados. Esa va a ser la falla que va a dar una losa y por eso se refuerza. Por eso es que la tensión, los bastones, los rieles son un conjunto de elementos que van a hacer la losa una estructura
que va a estar rígida para poder soportar estos fallos. Y estas losas, por ser rectangulares en el área larga, me va a producir un área tributaria como de forma de trapecio. Y aquí lo podemos ver, porque aquí estamos sacando una sección de todo lo que es nuestro edificio. Se dieron cuenta que solo es una parte, una sección que estamos sacando de la losa. Podemos ver acá sus fallas. Sus fallas se analizan de esta forma para poder analizar las fallas de la losa, que son a 45 grados. Entonces, por eso acá se ven unos rectángulos. Tenemos el rectángulo de la sección que estamos tomando. Tenemos el trapecio y aquí tenemos el triángulo de lo que se va a analizar. Entonces, en el área larga nos va a producir un área tributaria en forma de trapecio. Aquí tenemos el área larga y nos está produciendo esta forma de trapecio. Y en el área corta va a producir un área tributaria como en forma de triángulo. Entonces, si vemos la imagen, pues vamos a tener 4 tipos de áreas tributarias. 2 de triángulos, 2 de trapecio, y aquí lo podemos ver, 2 de triángulos y 2 de trapecio. Y pues al área pequeña le llamaremos A y al área grande le llamaremos B. Aquí lo podemos ver, A y B. Y para calcular el área tributaria vamos a usar la fórmula que tenemos en la diapositiva. Va a ser el lado corto elevado al cuadrado partido 4, que va a ser 2.90. Nos da esta información. Al cuadrado partido 4. Eso nos da 2.10 metros cuadrados. Y el lado corto va a ser 2 veces el lado largo menos una vez el lado corto. Todo esto lo multiplicaremos por el lado corto dividido 4. En este caso sería 2 por 3.35 menos 2.90 dividido 4. Y nos va a dar un área tributaria de 3.045 metros cuadrados. Entonces, para A, eso va a ser 3.045. Para este caso, va a valer 2.10. Y B, para este otro caso, va a valer 3.05. Entonces, aquí lo podemos observar. Lo vamos a seguir analizando la próxima semana para que lo tengamos más claro y vayamos ahí viendo estos análisis de la losa por medio de las áreas tributarias, y que cada sección pues nos va a estar dando 4 lados para que nosotros lo podamos ir analizando. Por lo tanto, las preguntas no las vamos a ver hoy. De todos modos, ustedes, como les menciono, estas que están en el video, pues ustedes ya las tienen. Es bueno que las vayan contestando de una vez porque tienen acceso a esta información. Y solo recuerden que adicional a estas 5 preguntas que tenemos acá, pues vamos a tener otras 5 más en cada clase, de lo que hablemos en clase y de lo que se les proporcione. Entonces, les agradezco mucho por su atención. Gracias por comunicarse, por todas las dudas que me están manifestando. Entonces, lo vamos a tomar en cuenta. Y las personas, como les repito, que tuvieron algún problema para su examen, para conectarse, manifiéstenlo por medio de un correo. Yo lo voy a reportar también, pero sería bueno también que ustedes lo hicieran al encargado de su sede.
y así pues no tener ningún problema. Entiendo que también hay algún examen extraordinario, creo que cuando ustedes dan una justificación que sea aceptada por la universidad, pues el examen no tiene ningún costo, y si no, averigüen por favor si tiene algún costo para que pues tampoco se lleven ahí alguna sorpresa, ¿verdad? Entonces, jóvenes, yo agradezco mucho por su atención. Deseo que les haya ido muy bien en su examen de hoy también y manifestemos las dudas. Yo estoy viendo alguna forma en que podamos tener acceso a alguna información, pero déjenme verlo esta semana para poderles alimentar de más información y manifiéstenme sus dudas, los temas en los que tal vez tienen duda, y yo lo puedo contestar. Lo vemos la otra semana. Vamos a tomar un tiempo, no esta, sino la próxima. Ahora los de administración, pues sí, ¿verdad? Esta semana que viene, si tenemos clases, solo estructuras, no tendremos clase porque es su examen. Y hasta el día miércoles, las preguntas o dudas que me entren el día miércoles, yo con gusto las podemos ver el día sábado. Entonces les deseo que tengan una excelente tarde y éxitos en todo. Feliz día, gracias.